Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí a este Summit de Indefinite Education Summit del 2025. Muchísimas gracias por unirse a este webinar. Aquí tenemos el día de hoy que vamos a platicar acerca de los avances en educación socioemocional con nuestra panelista del día de hoy que es Flor Gabuti. ¿Ok? Y todos estamos listos. Bueno, todavía tenemos gente uniéndose y si todos estamos listos, entonces podríamos empezar ya nuestro webinar. ¿Mm? Muchas gracias, Flor, por acompañarnos esta tarde. Te cedo la palabra. Muchas gracias por presentarme. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Primero que nada, mi nombre es Florencia Gabuti, yo soy de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, soy consultora en ciudadanía digital en la startup de acá de Argentina, Creativos Digitales. Nosotros ofrecemos una solución integral para las distintas instituciones educativas y en este contexto es que deseamos involucrarnos en estos eventos de índole educativo para poder intercambiar experiencias y conocimiento acerca de no solamente la ciudadanía digital, sino también la educación socioemocional. En el caso de hoy vamos a estar abordando lo que es la educación socioemocional y algunas estrategias que se han aplicado y que han demostrado ser efectivas en la actualidad para aplicar dentro de las instituciones educativas. La idea es que más allá de la exposición podamos intercambiar experiencias para conocer cómo es la situación del abordaje de la educación socioemocional dentro de sus instituciones de las cuales forman parte, ya sea como docentes, directivos, como padres. En primer lugar, cuando nosotros abordamos el concepto de educación socioemocional, tenemos distintas perspectivas o distintos abordajes acerca del mismo. eh, el que vamos a tomar para el webinar de hoy es la definición propuesta por Rafael Vizquerra, que la podemos observar acá en pantalla. Vizquerra sostiene que la educación socioemocional es un proceso educativo que tiene que ser continuo y permanente, no tienen que ser cuestiones aisladas, y que el objetivo es potenciar el desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Entonces, para Vizquerra, resulta imposible separar el desarrollo cognitivo de la persona del desarrollo emocional. Ambos elementos son totalmente necesarios para poder desarrollar una personalidad integral en los niños, jóvenes y adultos. Para esto, lo que propone es el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, para que el individuo sea capaz de afrontar mejor los retos que va a ir enfrentando a lo largo de la vida cotidiana. El objetivo último de la educación socioemocional es aumentar el bienestar de la persona y también de la sociedad en sí. El modelo de Rafael Vizquerra lo que comprende son las siguientes competencias. Por un lado, tenemos la competencia emocional, que sería intentar identificar las emociones, tanto propias como las ajenas, saber qué me está pasando a mí y poder reconocer que la otra persona también es un ser emocional y que también está atravesado por su propia emocionalidad y que muchas veces sus acciones o sus respuestas tienen que ver o son espejo de estas emociones que está atravesando. Por otra parte, otra competencia fundamental es la regulación emocional. Entonces, cuando hablamos de educación socioemocional, estamos apuntando también a que la persona sea capaz de gestionar sus propias emociones. En primer lugar, conocerlas para después poder regularlas. En tercer lugar, tenemos la autonomía emocional, perdón, que tiene que ver con la capacidad de la persona de de mejorar su autoestima, su resiliencia y su responsabilidad. También tenemos las habilidades socioemocionales, que tienen que ver la capacidad de comunicarme con el otro, de poder resolver conflictos. Nosotros cuando hablamos de conflictos muchas veces lo asociamos a algo negativo, pero precisamente desde la educación socioemocional al conflicto lo vemos como una oportunidad de intercambio, de poder conocer la opinión del otro y poder encontrar una alternativa mejor. Y el trabajo en equipo. Y por último, otra de las habilidades socioemocionales a las que apunta el modelo de Vizquerra es el bienestar emocional. Poder desarrollar hábitos en el día a día que favorezcan la calidad de vida de la persona. Esto sería como para tener un encuadre, para poder empezar desde un encuadre de lo que es la educación socioemocional.
Ahora, en Latinoamérica existen diferentes posicionamientos con respecto a la educación socioemocional. Tenemos países en donde la educación socioemocional ya está garantizada o al menos se intenta ya directamente desde las directrices del Ministerio de Educación. Y después tenemos otros países, como por ejemplo en Argentina, en donde se está luchando por una ley de educación socioemocional, pero solamente tenemos algunas provincias que están adheridas, no todas. Entonces, no es algo que se dé de manera transversal o unívoca en todas las escuelas. Entonces, ¿por qué como institución educativa o como docente es importante que nosotros eh, incluyamos la educación socioemocional? En primer lugar, lo tenemos que concebir desde la propia finalidad de la educación, ¿sí? Si nosotros pensamos que desde el informe que la Comisión Internacional sobre Educación le propuso a la UNESCO, si pensamos que los sistemas educativos se tienen que basar en estos cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, la educación socioemocional obviamente que tiene que estar presente, sobre todo para estos últimos dos pilares, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. No podemos pensar una educación socioemocional que no con una educación que no contemple la educación socioemocional. Además, si nosotros tenemos en cuenta la situación actual de la educación a nivel general, los problemas que tenemos con lectoescritura, los elevados índices de fracaso escolar, las dificultades de aprendizaje, las tensiones que sienten los chicos al momento de rendir exámenes que los lleva al abandono de los estudios o los problemas de indisciplina, de ciberbullying que suceden dentro de las instituciones educativas, la educación socioemocional se presenta como una aliada para poder evitarlo. Por otra parte, si nosotros lo vemos desde el análisis, a ver, desde el análisis de las necesidades sociales, nosotros tenemos que tener en cuenta que la escuela no es una burbuja que esté aislada del resto de la sociedad. Entonces, el tipo de sociedad que tenemos hoy, en donde vemos de manera agravada las tensiones emocionales, ¿sí? Que dejan a los ciudadanos vulnerables, necesitamos desde las instituciones educativas generar personas que estén, que sean competentes en estas sociedades actuales, en donde tenemos que tener personas que sean capaces de lidiar con el estrés por el trabajo, el hacinamiento de las grandes ciudades, los conflictos en las familias o en el trabajo, el constante bombardeo mediático. Entonces tenemos la educación socioemocional es clave para que la persona pueda transitar todas estas tensiones de manera saludable. Por último, si nosotros tenemos en cuenta una justificación desde los avances de la neurociencia y desde los factores afectivos en el aprendizaje, hoy en día pareciera que todo lo que empieza con neuro es una moda, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que hoy en día, gracias a los avances de la medicina, podemos tener información acerca del funcionamiento del cerebro que antes no estaba. Entonces hoy podemos ver cómo reacciona el cerebro ante situaciones de aprendizaje, ante situaciones de estrés y cómo las emociones pueden favorecer o no las respuestas de las personas ante determinadas situaciones. Estos avances han permitido demostrar que la inteligencia emocional es modificable. ¿Qué significa? Que nosotros desde las escuelas lo podemos trabajar y lo podemos moldear. Y también se ha demostrado que los factores afectivos y motivacionales están relacionados directamente con el aprendizaje. Una persona puede tener alto coeficiente o alta predisposición al aprendizaje, pero en ambientes que le resultan adversos, esto se puede ver perjudicado o no puede demostrar todo su potencial, ya que la situación, o ya sea por el contexto o por la situación emocional que está atravesando la persona, lo afecta y no le permite explotar todo su potencial que tiene. Entonces, esta información nosotros la tenemos hoy en día gracias precisamente a estos avances que nos permiten justificar esta necesidad de incluir o de adaptar la educación, incluyendo la educación socioemocional. Y por último,
también podemos justificarlo desde lo que son los avances de las nuevas tecnologías de la comunicación. Es innegable que la digitalización de la sociedad transformó la manera en la que estudiamos, en la que trabajamos, en la que nos relacionamos, y muchas veces genera el desafío del aislamiento o la disminución de la interacción entre las personas de manera presencial. Tenemos a niños y adolescentes que transitan ataques de pánico o sufren de ansiedad por estar en lugares públicos, como por ejemplo, o habitar el espacio físico del aula. Entonces, la educación le tiene que poder brindar a ese estudiante herramientas cognitivas, procedimentales y actitudinales que le puedan permitir gestionar el bienestar emocional y desarrollar esas habilidades socioemocionales necesarias para desarrollarse tanto en entornos digitales, en entornos presenciales y en entornos híbridos. ¿Sí? Ahora, eh, a ver, esperen un segundito. Cuando nosotros hablamos de habilidades socioemocionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por un lado, nos referimos a la autoconciencia, a la autorregulación, a la empatía, a las habilidades sociales, a la toma de decisiones responsables, a la resiliencia y a la motivación, ¿sí? Cuando hablamos de autoconciencia, nosotros estamos hablando, como dijimos antes, de reconocer y comprender las emociones propias. La autorregulación es poder manejar esas emociones. La empatía es entender y respetar las emociones que atraviesan los demás. Las habilidades sociales son las que me permiten establecer conexiones con el otro, como la comunicación asertiva para la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. La toma de decisiones responsables, que los estudiantes sean capaces de evaluar consecuencias, ¿sí? Que saber que cada decisión que toman conlleva una respectiva consecuencia y que puedan actuar con ética. Favorecer la resiliencia, que no se frustren ante una situación negativa, que puedan afrontar una dificultad desde una actitud positiva y de aprendizaje, que tomen el error como una instancia de aprendizaje. Y por último, la motivación, que sería perseverar, perdón, ante los desafíos y mantener el interés en el aprendizaje. Entonces, ahora el objetivo, a ver, voy a leerlos en el chat, es pensar, si ustedes tuviesen que elegir dos de estas habilidades socioemocionales como las fundamentales o los pilares fundamentales que necesitamos en la escuela hoy, ¿cuáles elegirían ustedes y por qué? No sé si se animan a comentar ahí en el chat para poder leernos entre todos. Entonces, la idea es que veamos de estas habilidades socioemocionales, ¿ustedes cuáles consideran las más importantes? Acá, por ejemplo, Nata, buenas tardes, nos traen herramientas de cómo trabajar esos aspectos, habilidades socioemocionales y empatía. Vamos a ver algunas estrategias de cómo aplicar la educación socioemocional en el aula. Vamos a trabajar con tres posibilidades para trabajarlo en el aula. Acá Patricia dice la autorregulación y las habilidades sociales. Muy bien, sumamente necesario. Para Eric, la resiliencia y la autoconciencia. Muy bien, la resiliencia es algo que está costando mucho hoy en día en las aulas, sobre todo, no sé si hay docentes de niveles iniciales, podemos ver que los chicos se frustran rápidamente ante el mínimo error y eso les impide poder continuar, se bloquean y no pueden continuar enfrentando el desafío. Acá Naive dice autorregulación y empatía. Acá también coincide con Blanca que también elige la autorregulación. Muy bien. Autorregulación y empatía, Angélica López también. Perfecto. Entonces, es fundamental conocer las emociones, pero no solamente desde la autoconciencia, sino también poder manejarlas, reconocer cómo me atraviesa y qué puedo hacer yo con eso. Porque las emociones, a veces tenemos la idea de clasificarlas en emociones positivas y en emociones negativas y tomamos las emociones negativas como algo que hay que evitar, el enojo, la tristeza, y en realidad las emociones negativas también tienen un motivo de ser por el cual aparecen y también podemos aprovecharlas si nosotros conocemos de cómo nos atraviesan en nuestro cuerpo ¿por qué? Porque las emociones no lo manejamos, son respuestas involuntarias ante estímulos que tenemos en nuestro ambiente.
Entonces, si mi cuerpo responde de esa manera y florece dicha emoción, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Sí? La autorregulación es clave y la necesitamos en la escuela, no solamente para enfrentar situaciones de aprendizaje, sino también en la escuela para poder formar ciudadanos competentes que después se van a desenvolver en otros ámbitos, no solamente más allá del aula. Muy bien, muchas gracias por dejar sus opiniones. Ahora, cuando hablamos de educación socioemocional, tenemos distintas formas de inclusión. Tenemos formas de inclusión directa o formas de inclusión indirecta. En las instituciones educativas se puede incluir de manera directa, por ejemplo, cuando tenemos espacios de educación socioemocional dentro de la currícula, cuando tenemos una materia o una asignatura o espacio curricular que se denomina educación socioemocional y que se dedica exclusivamente a este trabajo. También puede ser una inclusión directa cuando tenemos programas de aprendizaje socioemocional, cuando la escuela tiene distintos proyectos que se dan de manera continua y de manera transversal. Cuando la escuela cuenta con tutorías o con mentorías socioemocionales, donde tenemos espacios dedicados a la educación socioemocional, donde los estudiantes saben que pueden acudir y que pueden recibir apoyo. Y después tenemos mindfulness, que acá vamos a ver, lo tenemos como inclusión directa y también como inclusión indirecta. Ya vamos a ver por qué puede estar en los dos lados. Y por otro lado, tenemos la inclusión indirecta, que esto está más relacionado al docente y a su espacio áulico. Son inclusiones en donde yo no trabajo directamente con la educación socioemocional como tal, pero sí favorezco dentro del aula, ¿sí? A que el estudiante desarrolle estas habilidades que nosotros estábamos hablando antes. En primer lugar, cuando somos cuidadosos más allá de, el desarrollo de los contenidos curriculares o disciplinares de cada materia, cuando somos cuidadosos del clima escolar positivo y afectivo, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar cuáles son los tratos que tienen los estudiantes entre sí, cómo nos relacionamos nosotros con los estudiantes, si tenemos espacios de escucha, espacios donde los chicos puedan expresar sus opiniones sin ser censurados o sin ser acallados por los demás. Entonces tenemos que estar de manera continua siendo cuidadosos de estos aspectos. Después también tenemos la evaluación formativa con retroalimentación positiva. ¿Cómo nosotros encaramos la evaluación? Es clave para el desarrollo de habilidades socioemocionales y, por ejemplo, recién que hablamos de la resiliencia, cómo desarrollar o fomentar la resiliencia en nuestros estudiantes, el autoestima en nuestros estudiantes. Si al momento de tomar un examen nosotros nos quedamos con el resultado, con la valoración final de ese resultado, ya sea numérico o con la escala de calificaciones aprobado o desaprobado que manejemos. No existe una retroalimentación. El chico se queda con la nota y lo único que se fija es si aprobó o desaprobó. Y se toma al desaprobado como algo negativo. Si bien el objetivo es que el estudiante apruebe, ¿sí? Entonces, por eso se tiende a desvalorizar la instancia desaprobada como negativa. Nosotros tenemos que ver cómo encaramos la situación posterior al examen. Entonces, yo una vez que le entrego el resultado al estudiante, ¿termina ahí o le doy la posibilidad de volver sobre el error, de volver a trabajarlo y no tomarlo como algo negativo, sino tomarlo como una oportunidad para aprendizajes futuros? Porque si yo cerré la evaluación en la nota final, estoy impidiendo que se pueda volver sobre el error, no estoy valorizando las cosas que sí hizo bien, ¿sí? Si el estudiante se sacó, por ejemplo, acá en Argentina, que evaluamos del 1 al 10, si se sacó un 4, hay algo que logró de resolver en esa evaluación. Entonces es importante que al momento, sé que es bastante difícil, sobre todo cuando tenemos cursos numerosos, poder hacer una devolución individual a cada estudiante al momento de corregirlo, pero podemos buscar las maneras o las alternativas de establecer este espacio de diálogo en donde el estudiante vuelva sobre su evaluación, ya sea aprobado o desaprobado, y se fije en qué podría haber mejorado o qué pasó que esa evaluación no tiene un resultado, el resultado que esperaba o un resultado aprobado. Entonces,
es importante que podamos habilitar estos espacios. Mariela Cuda da la técnica del sándwich para estas evaluaciones, la evaluación formativa con retroalimentación positiva, en donde al momento de hablar con los estudiantes y de hacer una devolución de su desempeño en un examen, tratemos de mixar una valoración positiva, remarcar el error y cerrar también con con una evaluación positiva. Por ejemplo, por lo menos lo intentaste, seguramente la próxima vez podemos mejorar, darle la posibilidad a nivel de conciencia, a nivel de palabra, de que eso se puede mejorar. Otra manera de inclusión indirecta es a partir de los recreos cerebrales y las pausas activas, que esto tiene que ver sobre todo con la capacidad de atención de los estudiantes. Cuando nosotros trabajamos en el aula, tenemos módulos de trabajo que, por ejemplo, a veces van 40 minutos o 80 minutos, dependiendo de de la modalidad, y nosotros sabemos que un estudiante ni siquiera nosotros como adultos, tiene la capacidad de mantener la atención en un lapso de tiempo tan prolongado. Entonces, los recreos cerebrales y las pausas activas son las que nos sirven a nosotros sin perder de vista el objetivo pedagógico y el contenido conceptual que nosotros estamos trabajando, de poder, ¿sí?, volver a focalizar, dar un distractor al cerebro, pero que nos, para poder potenciar y facilitar devolver la atención en la clase o a la actividad que están desempeñando, sobre todo cuando son actividades que requieren mucho trabajo cognitivo. Nosotros ya vamos a trabajar algunos ejemplos y algunas opciones para desarrollar estos recreos cerebrales. Después, por otra parte, está la incorporación de la metacognición, que tiene que ver con esto de la evaluación formativa. Volver sobre la evaluación es una forma de hacer metacognición, pero nosotros podemos incorporar la metacognición en el desarrollo habitual de las clases, no solamente en la instancia de la evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de metacognición, estamos hablando del aprendizaje de los estudiantes que puedan volver sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre las emociones que atraviesa al momento de enfrentar este proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un ejemplo de metacognición es al final de la actividad pedirles que expresen cómo se sintieron o qué estrategias de qué estrategias se valieron para poder enfrentarlo. Me sentí ansioso, bueno, ¿qué pude hacer para poner un alto a este sentimiento de la ansiedad y poder enfrentar la actividad y poder resolverla sin que la ansiedad me juegue en contra? Ya vamos a trabajar también algunos ejemplos de metacognición. Y por último, tenemos de vuelta, que ya lo habíamos nombrado en estrategia directa, el mindfulness. ¿Por qué digo que el mindfulness puede ser tanto directo como indirecto? ¿Sí? Cuando nosotros lo incorporamos dentro de la rutina escolar, al mindfulness es una inclusión directa. Cuando nosotros a nivel institucional incorporamos, por ejemplo, el diario de las emociones como una actividad que los estudiantes hacen todos los días al iniciar las clases, o hacer momentos de respiración, ¿sí? Ya de manera transversal y de manera guionada, los chicos saben que tienen ese espacio cedido durante su horario semanal. Nosotros lo estamos haciendo desde inclusión directa. En cambio, si yo lo incorporo en algunos momentos del aula, en algunos momentos áulicos, por ejemplo, previo a un examen o a una situación de estrés, o cuando vuelven del recreo y están muy exaltados, aplico alguna estrategia de relajación, en ese caso yo estoy haciendo una inclusión indirecta. Me interesaría leerlos y saber si en sus escuelas ustedes lo aplican, en sus instituciones lo aplican de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo es que ustedes trabajan a la educación socioemocional? Y si tienen algún aporte nuevo o algún ejemplo nuevo que ustedes apliquen, por ejemplo, dentro de la indirecta, que ustedes apliquen dentro del aula para poder favorecer estas estrategias de educación socioemocional. Sé que hay algunas instituciones en México ya lo tienen incorporado dentro de la currícula, pero que a veces no todas las escuelas lo trabajan de la misma manera, que existen diferentes maneras, diferentes abordajes.
Y esa es una de las dificultades que tenemos con la educación socioemocional, que no siempre la educación socioemocional se aplica de igual manera en todas las escuelas, no existen criterios unívocos al momento de trabajarla. Entonces, estos espacios están buenos para que podamos conversar entre todos, intercambiar y ver de qué manera cada uno puede aplicarlo o no en su institución. Porque si mi escuela no lo tiene aplicado con estrategias de aplicación directa, sepan que no es un motivo para no poder utilizarlo, sino que tenemos diversas maneras de llevarlo y trasladarlo al aula. Como por ejemplo, yo les decía, la opción de los recreos cerebrales. Los recreos cerebrales son pausas breves que nosotros hacemos durante el desarrollo de la clase, ¿sí? Y nosotros no las hacemos de manera espontánea, sino que nosotros ya es una actividad diseñada por el docente para poder desconectar momentáneamente del esfuerzo cognitivo y que el cerebro del estudiante pueda descansar y se recargue. Esto aplica a todos los niveles, nivel inicial, nivel bachillerato, nivel universitario. Son necesarias las pausas cerebrales para poder garantizar un aprendizaje significativo. Lo que hacen las pausas cerebrales es activar las diferentes áreas del cerebro y promueven la regulación emocional, el bienestar y dan resultados excelentes en cuanto a la mejora de la atención. Los resultados son impresionantes. Algunos de los beneficios que se pueden nombrar es que también favorecen el control emocional, porque si el estudiante se da cuenta que puede reorientar su atención, que necesita de esa pausa para poder reorientar su atención, también favorece su motivación. Algunos de los ejemplos, acá vamos con estrategias puntuales que podemos usar nosotros en el aula para un recreo cerebral. Un ejemplo es el semáforo de preguntas, ¿sí? ¿En qué consiste el semáforo de preguntas? Después, por ejemplo, de desarrollar un contenido teórico o de mientras están realizando alguna actividad de lectura o de resolución, hacemos una pausa en donde cada estudiante va a tener que, se le puede entregar una ficha con las imágenes del semáforo o se le puede dar la indicación de manera verbal. Cuando el semáforo está en rojo, es momento de pensar, ¿sí? Tienen que pensar en el contenido que se ha explicado. En el momento número 2, que es el momento naranja, es el momento de la escritura, en donde el estudiante ya esa pregunta que pensó relacionada al tema en el semáforo en rojo, en el momento naranja lo que tiene que hacer es escribirla, ¿sí? Y por último, en el momento verde, que acá es importante adaptarlo según las posibilidades del aula, del movimiento áulico, porque las pausas cerebrales no es solamente para frenar, sino también para poner el cuerpo en movimiento que en los niveles más bajos de escolarización son tan necesarios para un aprendizaje efectivo, en el momento verde, el estudiante tiene que circular en el curso para encontrarse con un compañero y que le dé respuesta a esa pregunta que anotó y anotar la respuesta que tuvo. ¿Sí? Entonces acá tenemos un momento de metacognición en donde el estudiante en el momento rojo tiene que ponerse a pensar en lo que estuvo trabajando, tiene que tratar de, a ese aprendizaje, poder formular una pregunta, ya sea porque es una duda que le quedó, ¿sí? O porque es una pregunta que le gustaría ampliar la información, y después favorecemos el intercambio con el compañero. Si el espacio áulico no lo permite, podemos hacerlo con el compañero de banco o hacer pequeños movimientos de rotación con el compañero de la fila de al lado, dependiendo cómo sea la organización áulica. Entonces ahí tenemos metacognición, movimiento e intercambio de trabajo grupal. Otro ejemplo de recreo cerebral puede ser un verdadero y falso con el cuerpo. Como les decía, es fundamental para la atención el tema del movimiento corporal. Colabora muchísimo en la atención y en la fijación del contenido. ¿Cómo sería un verdadero y falso con el cuerpo? Por ejemplo, yo estoy dando una explicación teórica, hago una pausa
Y tengo ya prearmadas las preguntas que se responden con verdadero y falso. Entonces, por ejemplo, le digo a los estudiantes que se tienen que parar al lado del banco y si la oración que yo digo, la afirmación que yo digo es verdadera, tienen que levantar los brazos y si la oración es falsa, se tienen que agachar. Aplica, se pueden tocar la nariz y tocarse la cabeza en la falsa o girar para un lado o abrir los brazos. Cualquiera que involucre dos movimientos corporales. Entonces yo los tengo atentos de manera lúdica, me sirve también para revisar, para escanear, a ver si estoy explicando un tema y la oración es verdadera y la mayoría respondió falso. Yo como docente también me da una pista de que tengo que reforzar ahí el contenido porque hubo algo que no se entendió. Y de paso, los invito a los chicos a que descarguen un poco de energía, que muevan un poco el cuerpo y que se diviertan y que vuelvan con mayor entusiasmo al momento de aprendizaje, ya sea para continuar la explicación o para comenzar a resolver una actividad. Otro ejemplo más que tenemos de recreo cerebral es del cartero. Este del cartero es muy lindo sobre todo para los docentes de nivel primario. Perdón, acá vuelvo a la conversación y leo los comentarios de Alondra y de Patricia, que dice que aplican ambas maneras. Muy bien. Y acá Patricia, que también dice que aplican ambas maneras. Sí. Muy bien. No necesariamente necesitamos un estilo directo de aplicación de la educación socioemocional. Lo ideal es poder combinar y mechar ambas posibilidades. Entonces, la funcionalidad del cartero consiste en lo siguiente. De manera aleatoria, nosotros podemos, sin que los estudiantes sepan, este ejemplo lo da Marilina Rothschild, que tiene un libro en donde ofrece distintas actividades para hacer los recreos cerebrales muy divertidos, sin perder el foco en la parte académica. El juego consiste de la siguiente manera. Uno puede tener ya prearmado un sobre con una pregunta y lo esconde, por ejemplo, abajo de una silla. Entonces, cuando los estudiantes ingresan al aula, en el momento en que se considera que se va a hacer el corte, el recreo cerebral, la docente avisa que hay una carta para. Entonces, cada estudiante tiene que fijarse abajo de su banco si tiene o no tiene la carta. El que tiene el sobre puede ser uno, dos o tres. Los que tienen el sobre van a leer la pregunta en voz alta. Y ahí la opción es que la responda el mismo compañero que tiene la carta, que ese compañero que tiene la carta elija qué compañero la puede responder o la pueden responder de manera compartida entre todos. Entonces vamos adaptando la actividad de acuerdo a la dinámica. En nivel bachillerato, por ejemplo, o secundario, como le decimos acá en Argentina, a mí me resulta difícil porque yo voy entrando, voy entrando rotando de curso en curso, entonces no tengo la posibilidad de haber dejado la carta anteriormente para que los chicos lo lean. Entonces lo que hago es pegar el sobre en el pizarrón y después, yo tengo un frasquito con el nombre de los chicos y digo, llegó el cartero para, y el estudiante que saca su nombre tiene que pasar al frente a despegar el sobre y leer la pregunta, ¿sí? Entonces, estas dinámicas son adaptables al ritmo o a las posibilidades de cada curso. Y por último, otro ejemplo de recreo cerebral es la utilización de nuevas tecnologías si el aula y la escuela lo permite. Por ejemplo, si tenemos un proyector o si tenemos un televisor inteligente dentro del aula, podemos utilizar el Kahoot o el Mentimeter para poder realizar distintos cuestionarios. ¿Alguna vez han utilizado Kahoot, por ejemplo? No sé si lo han usado. La dinámica del Kahoot es a los chicos les encanta, ellos escanean un QR o entran, para los que no lo conocen, acá veo, algunos asienten, acá veo a Alondra, Patricia, secundaria Liliana, dicen que sí. Ellos pueden escanear el QR o pueden ingresar desde la página con el código, entonces es como un formato de competencia donde yo puedo realizar las distintas preguntas, los verdaderos y falsos, multiple choice, depende si tengo la versión premium o la versión gratuita. Y gracias a esto yo puedo realizar distintas preguntas, unas dinámicas, para que los estudiantes vuelvan sobre el aprendizaje y puedan, en mi clase de inglés lo utilizo muy bien, Kahoot, muy bien, acá nos ofrecen otras opciones, Jeopardy, que no la he utilizado, muy bien.
que nos sirven como grandes aliadas para poder realizar estos recreos cerebrales. Otra de las opciones que habíamos hablado es la del mindfulness. ¿Cuándo aplicar estrategias de mindfulness? Esto es para aplicarlo de manera indirecta cuando no tenemos estos momentos ya preestipulados a nivel institucional para utilizarlos con esta finalidad. Es una práctica que lo que se basa es la atención plena, tratar de centrar la conciencia en el aquí y en el ahora, ¿sí? Al principio, si los estudiantes no están acostumbrados, cuesta, pero una vez que ya lo tienen asimilado, la verdad que fluye y es bastante bonito trabajarlo. A los chicos los ayuda a gestionar las emociones, a reducir la ansiedad. Uno de los ejemplos son los ejercicios de respiración consciente. Tenemos en YouTube un montón de temporizadores para poder hacer estos ejercicios de respiración consciente en momentos en donde nosotros sabemos que los chicos o están estresados o vienen de una actividad física o vienen de un recreo, entonces vienen muy exaltados y yo necesito poder traerlos en calma para poder empezar una explicación teórica, por ejemplo. Entonces, la respiración consciente en esos momentos es muy útil. Otra opción también muy útil es el escaneo corporal, ¿sí? Que los chicos puedan fijarse qué están sintiendo. Ellos tienen que cerrar los ojos y prestar atención a cómo se va sintiendo su cuerpo en ese momento, cómo siento las manos, si tengo calor, si tengo frío, si estoy nervioso, qué emociones me están atravesando. Entonces, de esa manera ellos tienen, a veces cuando están muy ansiosos o muy exaltados, también esto sirve para poder volver a uno mismo, para poder concentrar y poder enfocar la atención nuevamente, ¿sí? Y otro ejercicio muy bonito es el de la atención plena en los sentidos, en donde se le propone distintas consignas, por ejemplo, la consigna de las cinco cosas, ¿sí? En donde yo, en la consigna, perdón, de los cinco sentidos, en donde doy un minuto donde los estudiantes tienen que cerrar los ojos y pensar en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que sienten. Entonces les pido primero que piensen en cinco cosas que pueden ver, ¿sí? Luego, que piensen en cuatro cosas que pueden tocar, en la textura, tres cosas que puedan escuchar, dos cosas que puedan oler y una cosa que puedan saborear o degustar, ¿sí? Entonces, esta es otra manera para poder volver a centrarse en el aquí y en el ahora. Y por último, otra de las estrategias de educación socioemocional que están totalmente comprobadas, la funcionalidad y la eficacia que tienen para mejorar el aprendizaje, son las actividades de metacognición. Como habíamos hablado antes, la metacognición, nosotros le ofrecemos como herramienta al estudiante la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento y sobre el aprendizaje. ¿Qué les pasa a ellos mientras están aprendiendo? En el aula les ayuda a los estudiantes a tomar conciencia de las emociones, identificar qué estrategias de aprendizaje les funcionan y mejoran, y ajustar el rendimiento, ajustar porque nosotros sabemos que el aprendizaje no es lineal, no todos aprendemos de la misma forma. Hay algunos que aprenden, graban la información de mejor manera cuando la escuchan, hay otros que la graban de mejor manera cuando la leen, cuando tienen que escribirla, cuando tienen que trasladarla a un gráfico. Entonces es importante que los chicos sepan esto, que es diferente, que cada persona es única su manera de aprender y que ellos tienen que encontrar qué les resulta más eficaz, ¿sí? Para poder mejorar ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, una de las opciones que nosotros tenemos dentro de la metacognición son los diarios de aprendizaje, ¿sí? Entonces, dentro de los diarios de aprendizaje, lo que los chicos hacen es registrar los distintos momentos, qué aprendí, qué duda me quedó, ¿sí? Qué pregunta me gustaría hacer después, cómo le fue en ese día con el contenido que realizó. Lo podemos hacer desde espacio asignatura o como momento de inicio de finalización de la jornada. Cuando cierro el día, bueno, recapitulo en todo lo que trabajé, qué fue lo que me llevo. Lo puedo hacer todos los días, lo puedo hacer una vez a la semana. Otra opción que yo tengo es el semáforo de las emociones. Ya habíamos visto el semáforo
como una de las opciones para hacer las pausas activas. Le podemos agregar al semáforo esta característica de metacognición, en donde el estudiante ahora lo que va a usar es los colores para evaluar cómo se siente con el tema que estamos explicando. Entonces, por ejemplo, al momento de resolver una actividad, ¿sí? Los chicos pueden hacer un círculo y pintarlo con distintos colores. Pintarlo con verde si ellos se sienten confiados y sienten que pueden realizar esa actividad sin ningún problema. Pueden elegir el color naranja en el caso de que piensen que les resulta complicado, pero que tienen las herramientas para poder enfrentar ese desafío o esa actividad. Y pueden utilizar el rojo cuando no saben cómo tienen que continuar con el ejercicio o con la consigna que se haya dado y que necesitan ayuda. Entonces, de esta manera, no solamente ellos tienen que pensar cómo están para resolver ese ejercicio, sino que nosotros como los docentes nos es de una suma utilidad, porque nosotros podemos ir teniendo un sondeo, un panorama en el curso y saber en qué estudiantes tenemos que reforzar y tenemos que acercarnos a preguntar para poder evaluarlo. Entonces, se puede utilizar haciendo un dibujito en la actividad, entonces cuando el docente va pasando por alrededor puede ir evaluando a ver qué círculos hay, ¿sí? Y saber en dónde me tengo que detener. O pueden tener ellos las tarjetas, entonces van poniendo su tarjeta sobre el banco con los tres colores cada vez que tienen que resolver la actividad. Y por último, tenemos el dado de la metacognición, que esta es una actividad que también puede usarse dentro de lo que son las pausas activas. Se puede utilizar a mitad de la clase o se puede utilizar al final de la misma. La respuesta puede ser compartida o la respuesta puede ser de manera individual. Les voy a mostrar acá un ejemplo de un dado de metacognición en donde un estudiante puede tirar el dado y todos tienen que responder lo mismo. Los puedo dividir en grupos y uno por grupo va a tirar el dado y va a salir la cara que queda arriba es la que tienen que responder. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones puedo usar lo aprendido? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué es lo que más me gusta de lo que aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que menos me gusta de esto que aprendí? Hay veces estas dinámicas, sobre todo al principio o en cursos con adolescentes, a veces suele haber resistencia o que respuestas típicas de ¿para qué me sirve lo aprendido? Para nada, y que no tenemos que darnos por vencidos si las primeras veces no tenemos respuestas, y hasta que los chicos muchas veces, si la escuela ya lo tiene articulado, funciona de una manera absoluta, pero a veces tenemos que trabajarlo, no tenemos que darnos por vencido porque es realmente una actividad sumamente necesaria para poder fortalecer el aprendizaje y para poder colaborar con el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, que ellos vuelvan a hacer que lo aprendido y lo piensen. Ahora, les quería preguntar si ustedes han utilizado alguna de estas estrategias, por ejemplo, de los recreos cerebrales, o si no han utilizado algunas, ¿cuál les gustaría utilizar? Vuelvo la presentación para atrás, así podemos ver, por ejemplo, la del recreo cerebral. Habíamos visto el semáforo de preguntas, el verdadero y falso con el cuerpo, el ejercicio del cartero. Bueno, ya de las nuevas tecnologías ya había varios que habían comentado que utilizaban Kahoot, por ejemplo. A ver qué más, cuál otra aplicación habían nombrado. Jeopardy, Quizlet. ¿Se llevan algún ejemplo que les gustaría aplicar en el aula? No sé si trabajan en nivel bachillerato, en nivel inicial. Todas son muy, muy utilizantes. Perdón, acá. Rosa, todas son muy interesantes. He usado algunas, pero utilizaré las demás. Muy bien. ¿Aplican ustedes los recreos cerebrales? ¿Les han dado resultado para volver a focalizar la atención de los estudiantes? Sobre todo en materias por ahí que son muy teóricas o materias como por ejemplo matemática que requieren un alto esfuerzo cognitivo. Los recreos cerebrales son clave para poder focalizar y volver sobre este proceso. El objetivo del webinar de hoy, de la charla de hoy, era que hiciéramos un recorrido acerca de cuáles eran los avances, las distintas maneras que nosotros tenemos de aplicar la educación socioemocional y que pudiéramos pensar
que pudiéramos trabajar y repensar algunas estrategias para aplicar en el aula, que ustedes pudiesen llevarse algunas herramientas desconocidas o que pudiéramos compartir con nuestros compañeros, con nuestros colegas, otras actividades que puedan realizar, que les han funcionado y que les resultan útiles. Si tienen alguna duda, algún comentario o alguna experiencia para compartir, este es el momento para hacerlo. Tenemos unos minutitos antes de que termine este webinar y comience el siguiente, así que les cedo la palabra para ver cómo es su experiencia con la educación socioemocional. Acá de iPhone, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, en primer lugar, por haberse conectado, por haber compartido estos minutos de diálogo, de aprendizaje. Agradecemos también la invitación para participar. Es muy interesante que desde México se implemente la educación socioemocional y se fomente a que se aplique en todas las escuelas. Gracias por compartir, muchas gracias a ustedes. Si hay alguna duda o quieren realizar alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. Si no, esta sería acá. A ver, gracias por compartir. ¿Hay algún libro que nos puedas, la educación socioemocional con los chicos de diferentes edades? Sí, yo les nombré ahí a Mariela Cuda, que el libro, por ejemplo, sobre todo para actividades de metacognición. Los libros de ella son excepcionales. El último que publicó es Dime cómo evalúas y te diré qué valoras. Les voy a anotar acá en el chat el nombre de la autora, Mariela Cuda. Ahí está. También está Marilina Rothschild. Tiene ejemplos prácticos para poder aplicarlo, para poder aplicar la educación socioemocional en el aula y sobre todo las pausas activas y los recreos cerebrales. El libro de Marilina Rothschild, el último que publicó, se llama Aulas en Movimiento, eh, y es hermoso, es bien didáctico, que nos sirve para reflexionar a nosotros mismos sobre cómo utilizamos las palabras. Es El poder de las palabras de Mariano Sigman. No sé si alguno lo ha leído. Ahí, Mariano Sigman, les comparto por acá. El poder del lenguaje podemos potenciar o limitar a nuestros estudiantes. Acá nos pregunta Eric, ¿cuál es la relación entre la educación socioemocional y la prevención del bullying escolar? La relación es absoluta. En primer lugar, porque si nosotros fomentamos la educación socioemocional en los estudiantes, uno de los pilares de la educación socioemocional es la empatía, ¿sí? Y muchas veces el problema del bullying es la falta de interés en lo que le sucede al otro. Entonces, si nosotros apoyamos a nuestros estudiantes a que reconozcan las emociones del otro, y que se hagan cargo de las consecuencias de las actitudes o de las acciones que nosotros hacemos, que sepan que cada acción conlleva una respectiva consecuencia. Nosotros podemos prevenir, trabajar desde la prevención del ciberbullying y el bullying. También ayudamos a las personas que son víctimas de ciberbullying a partir de la resiliencia, a que ellos puedan enfrentar esas dificultades y que no les impida seguir avanzando, seguir progresando. En la educación socioemocional se trabaja muchísimo en fortalecer el autoestima de los estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes con autoestima alto, son estudiantes que tienen menos probabilidad de que los afecten los comentarios o las acciones de los otros, porque confían en sí mismos. Entonces, es clave el trabajo de la educación socioemocional como herramienta y estrategia de prevención. Acá Gilberto dice, ¿cree usted conveniente aplicar habilidades socioemocionales en cada asignatura de nivel secundaria y preparatoria? De manera indirecta, cuando hablamos de la educación socioemocional de manera indirecta, sí, yo creo que es necesario que las aulas
ya impliquen de por sí la educación socioemocional, no de trabajarla de manera directa, de ver qué es una emoción, qué es el enojo, qué es, sino desde estas otras estrategias que estuvimos trabajando de lo que es la metacognición, las pausas activas que sirven, o el mindfulness para poder manejar el clima del aula, cuidar los vínculos entre los estudiantes. Por ejemplo, uno de las, y relacionada a las cuestiones del ciberbullying y del bullying, uno de los grandes desencadenantes de esta situación es la incapacidad de trabajar con el otro. Entonces, si yo como docente presto fundamental atención en cómo son las dinámicas de trabajo áulico cuando se trata de trabajos grupales y los puedo guiar y orientar a que los intercambios con personas que piensan diferente no siempre sean dañinos, que puedan darse desde el conflicto desde una visión positiva. Yo estoy colaborando para prevenir el ciberbullying y me parece que es necesario para trabajar en todos los niveles. Entonces, no creo que sea necesario que todas las escuelas, que todos los espacios de asignaturas tengamos el momento ya preestipulado, pero que sí que lo apliquemos desde esta manera indirecta. Sería clave poder combinar ambas cuestiones, ¿sí? Que desde la institución haya acciones concretas, pero que yo desde mi espacio áulico no me desentienda porque las personas somos un todo integral, ¿sí? Entonces no podemos olvidar en nuestro momento de aula que estoy trabajando con personas que son seres emocionales. Acá, bueno, no sé quién es iPhone, el nombre que me aparece es Gracias. ese. No, por favor. Que dice que en mi escuela tenemos la clase de desarrollo humano, claro, acá lo tienen de una estrategia directa. Acá Liliana dice, todas las estrategias son muy importantes, en particular utilizo varias, ya que por la materia que doy, psicología, muy bien, y en nivel, pues los jóvenes tienden a cansarse o aburrirse rápido. Entonces, para focalizar su atención, siempre hago algún ejercicio para despejarse. Y gracias por los demás recursos porque con maestros también nos limitamos solo a lo tradicional y no nos damos cuenta que nuestros alumnos son totalmente de otra generación y depende del docente usar las herramientas para que los alumnos que amen aprender. Gracias por la práctica. Muchas gracias a ustedes por escuchar y por compartir distintas experiencias o distintas consultas o dudas. Sepamos, el objetivo de este webinar era saber esto, que nosotros podemos aplicarlo con pequeñas cuestiones en nuestro día a día áulico y que son efectivos. Yo hace 10 años que me dedico a la docencia a nivel secundario y he notado cambios abismales al momento de incluir la educación socioemocional de manera indirecta, porque en mi escuela no tengo proyectos que sean integrales, pero me cambia lo que es la dinámica del trabajo áulico, la relación con los estudiantes y lo que es el clima. Yo doy lengua y literatura y hay algunos contenidos que me los ha vuelto mucho más amenos para poder ser enseñados y para que los chicos estén predispuestos a recibirlos. Así que, bueno, básicamente era ese el objetivo de la charla. Espero que se hayan llevado alguna herramienta para poder aplicarla. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Flor. Gracias por esta plática tan interesante. Y a todos los docentes aquí, pues a todas las personas participantes les agradecemos su presencia y les vamos a pedir de favor si nos ayudan a contestar este pequeño formulario de forms. Les agradecemos a que nos lo puedan compartir y pues los estaremos esperando en alguna otra. Aquí ya apareció, ¿verdad? No, ya, Ahí ya. está. Ahí está. Que nos puedan acompañar en nuestros siguientes webinars. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación y muchas gracias, Flor, por tan Bueno, interesante información. muchas Gracias, gracias a ustedes. gracias Gracias, Nayin. gracias. Les agradezco. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Por favor, no Gracias. olviden llenar nuestro forms. Les agradeceremos mucho la información. Gracias, gracias a ustedes, Cintia. Muchas gracias.
Sí, bastante interesante la información compartida por nuestra ponente el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias.